5,3 grados de temperatura. Viña del Mar y Valparaíso. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar, ICERT y Larraín Vial. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos. Buenos días, Chile. Hola, Matías. Es que van a decir que estamos desde Chile al mundo hoy día. Yo estoy en esa sintonía. Guay. Sintonía ONU, sintonía Bachelet. Ah, bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo tengo poco que decir al respecto. Lo único que quiero decir es que siempre que a un chileno se le nombra un organismo, esta característica me parece muy notable. Me parece muy notable la visión, y me pone muy orgulloso la visión que se tiene de Michelle Bachelet en el mundo. En algunas materias me sorprende, pero como yo soy antes que todo chileno, me pone muy contento lo que haya ocurrido. Yo voy a repetir un concepto creo que no hay mucho más que decir. Voy a repetir un concepto que, no sé, Consuelo, tú estabas anoche en el canal, porque lo repetí, o sea, lo dije ayer en te estás citando, Matías. No, porque no, pero bueno, es que es ridículo. Lo que pasa es que mejor es caer en la ridiculez. No me hagáis caso. Es mejor caer en la ridiculez, decir que ya lo había dicho, que alguien diga que está repitiendo. Solamente es por eso. Me gustó. Solo decir que hay países cercanos, y muchos, y a veces la mayoría, donde los presidentes salen por la puerta de atrás, otros salen en helicóptero, otros salen antes de tiempo, otros salen millonarios, otros salen a enfrentar juicios, otros directamente salen a la cárcel. En Chile los presidentes por norma salen a su casa, en su auto, al departamento o a la casa que tenían antes, se convierten en ciudadanos que respetan al que los sucede, y en algunos casos se convierten en figuras internacionales. Esto solamente es para que empecemos a valorar un ratito y dejemos de ser cabros chicos, de andar sacándonos la mugre. Nuestra clase política es de un tamaño y es de una calidad que se explica cuando uno sale al país y ve las cifras de este país. Este país no lo sacamos en un sorteo, este país se ha ido construyendo y la clase política ha sido fundamental, eje fundamental, importante, porque es quien diseña las políticas públicas, en fin, dirige el país de alguna manera. Esta es la clase política que tenemos, con presidentes que se les respeta afuera. Mira a Ricardo Lagos. El presidente Piñera ha invitado cuando era expresidente a universidades afuera y qué sé yo, aunque él no desarrolló mucho la beta esa de líder internacional, pero podría hacerlo perfectamente si quisiera. Es decir, sale un tipo respetado. La presidenta Bachelet, que decir, es el cargo internacional más importante del mundo en materia de derechos humanos. Los presidentes de Chile, con relativa frecuencia, baja frecuencia, pero mucho más alta que en casi cualquier parte del mundo, en el periodo siguiente al que dejaron de ser presidente, visitan la moneda. Pero claro. Pero eso cuando yo se los cuento a gente, a españoles, a argentinos ni qué decir, a gringos inclusive, les sorprende. O sea, que haya un comité de relaciones internacionales, que cuando se vaya a plantear algo, los expresidentes estén, eso es completamente único. Único, nadie te dice, o sea, es único. Perdón. Y valorar lo de la presidenta Bachelet en toda su dimensión, probablemente le van a sacar yayita, porque en esta materia sí tiene una yayita, y probablemente ella se arrepiente cuando salió como calcetinera corriendo a una entrevista con Fidel Castro cuando estaba en Cuba, probablemente, pero eso no la hace acreedora de ser una encubridora de los delitos de la dictadura de los Castro, para nada. Es una mujer que ha sido consecuente. Ella ha sido, mira qué interesante, es tan criticada hoy día por RN, quien dice que no se merece este cargo, como por la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y víctimas de la violencia política. Ella es parte de esa agrupación, teóricamente. A su padre lo mataron. Pero te quiero decir que es una mujer que es prudente, es confiable, es respetable, es activa, y creo que enorgullece a Chile, no por chauvinismo, sencillamente porque, insisto, tiene mucho que prestar y decir en esta materia. Arturo Vidal y Michelle Bachelet, lejos los personajes chilenos al mundo.
Estaba viendo algunas reacciones internacionales al nombramiento. Evidentemente que la relación con los Estados Unidos va a ser la más compleja. Recordemos que el actual alto comisionado... Donald Trump es compleja hasta con su señora. Absolutamente, entre otras personas. O sea, Es literal lo que yo te diría que desde, no hasta desde. Claro, el actual alto comisionado, que anunció que no se va a repostular al cargo, el Jordano, hizo una crítica muy potente a la política de separar a las familias en la frontera de México. Esto además se sumó a que Estados Unidos en junio se había salido del Grupo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por los temas de Israel. ¿Ya? Entonces, es siempre muy difícil la reunión con los Estados Unidos, que tiene un peso muy gravitante en un organismo que es muy importante, es muy grande, pero que es muchas veces ineficaz también. Entonces, Michelle Bachelet, por una parte, tiene que escoger sus peleas, por otro lado, tiene que ver cómo rearma, si es que es posible, el vínculo con el gobierno de Donald Trump, y tiene que buscar un par de temas en los que haya efectividad, no solo denuncia, sino un aporte para el respeto a los derechos humanos, que el trabajo del alto comisionado no solo de visibilidad a ciertas situaciones graves, pero que eso no se quede solo en el apuntar con el dedo, en la denuncia. Respecto de la reacción, la embajadora de Estados Unidos, la representante de Donald Trump, ante Naciones Unidas, dijo que le parecía muy bien el cambio, ¿ya? Y que las fallas en relación a los al Consejo, las fallas del Consejo de Derechos Humanos hacen que sea muy importante, dijo la Casa Blanca, digamos, por así decirlo, la representante de la Casa Blanca, dijo que era muy importante la selección de un nuevo alto comisionado, dadas las fallas que había tenido el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que espera que Mrs. Bachelet evite los errores del pasado. Esa fue la bienvenida de los Estados Unidos. Esperamos que Michelle Bachelet evite los errores del pasado. Desde Human Rights Watch, para terminar, Kenneth Roth, que es el director ejecutivo de la organización, valoró el nombramiento. Dijo que ella misma era una víctima y que, por lo tanto, aportaba una perspectiva única al rol que tenía que ser una defensa muy importante y vigorosa, ese es el término que utilizó, de los derechos humanos. Una cosita, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad... el programa que antecedió a este con Mónica Pérez, Durán Punto, tuvo a José Miguel Insulza, que él tiene la experiencia de haber sido de presidente o de director general de la ONU, secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que tiene a su vez un comisionado, no sé cuál es el término técnico, el nombre exacto, de Derechos Humanos Interamericanos. La Comisión Interamericana depende de ellos. Por lo tanto, conoce el tema. Y dice, no esperen, el papel de Michelle Bachelet no es ir a protestar en la primera línea cuando se estén produciendo un problema de violación a los derechos humanos en algún país. Para eso están los Human Rights Watch, para eso está la Comisión, para eso hay activismo. Aquí lo que hay que hacer es un trabajo quizás yo no lo sabía, y es interesante que lo expliquen de antes, un trabajo de quizás menos visibilidad, más de coordinación en los países, más invisible, más de política interna, más de ir a destrabar temas antes, de ir a negociar. Matías, esa es la posición de José Miguel Insulza, pero no lo es por una verdad revelada. Dentro de la discusión en el mundo de los derechos humanos... No, es la visión... No, por eso, la visión de Insulza, que conoce el mundo internacional. Sí, es que esa es la visión clásica respecto a que los organismos multilaterales pueden hacer respecto a estas cosas. Fue la forma en que él dirigió la OEA, no fue la forma en que la dirigió su sucesor. Sí. En el caso de Venezuela, por ejemplo. Entonces, definitivamente, esa es una posición, y que es crear legislaciones, es trabajar en el fondo desde la perspectiva de influir en los gobiernos, etcétera. Y hay quienes sostienen que los organismos internacionales en estas materias tienen que actuar directamente. Entonces hay dos corrientes, ¿no? O sea, hay más de dos corrientes, ¿eh? Porque hay puntos intermedios, hay otros, hay problemas en la definición en la definición de cuál es la función. Hoy día hay quienes sostienen que los derechos humanos de última generación son los derechos económicos y sociales, y que por lo tanto para ella tiene que ir. La propia Michelle Bachelet tuvo en una época un enfoque respecto a los derechos sociales y reproductivos, en fin, hay una sexual y reproductivos, perdón. O sea, definitivamente no es, o sea, es la posición de José Miguel Insulza y es la que la aplicó, pero no es la única que existe. ¿Le gustó
¿Qué piensan de la reacción que hubo en Renovación Nacional? Porque, bueno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, no solo el mismo, sino que también, por ejemplo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, celebraron al tiro el nombramiento, qué sé yo. Chiquitita la encontré la reacción. No, yo creo que esperable. Chiquitita, de ámbito local. De vuelo rasante, así como zorzal de parrón. Así como... Zorzal de Parro. No sé si llegó tan lejos. Bueno, en fin. ¿Sí? Oye, Premio Municipal de Poesía. Es como esa escala. Oye, grandes poetas empezando Sí, ahí, bueno, pero después por favor. si la gracia es llegar al premio Nobel. A mí también me pasó un poco eso, porque si bien es cierto, no es menos cierto. Que quede instalado como primera reacción de RN las inconsistencias como presidenta de Michelle Bachelet en relación con Cuba y derechos humanos con Cuba, con Venezuela. Que esa sea la primera reacción frente a un nombramiento de estas características. Uno puede matizar, ¿no es cierto? Uno puede puede claro. decir que bien, coma, esperamos que no se repita, claro. porque si esa imagen de Michelle Bachelet corriendo, ¿se acuerdan, no? Que salió corriendo de un acto y lo interrumpió porque lo había llamado el comandante, que es un dictador de la peor calaña. Claro, eso no la dejó bien parada, pero errores comete cualquiera. Pero... Oye, viene una entrevista en De Clínica a Michelle Bachelet de Patricio Fernández. Perfect timing, ¿eh? Sí, se pasó. Pues ya el viernes no puedo decir lo que dijo. ¿Y viene este tema? ¿Alcanzan a hablar de este tema? Es muy abajo, es como, bueno, ¿qué va a hacer? Y en el fondo en la bajada de la entrevista dice, a esta hora, cuando estoy redactando esto, dice Patricio Fernández, se está diciendo que la nombraron, probablemente. O sea, ayer conversamos con José Ochea, perdón, te confundí, te interrumpí. ¿En serio? Pero el punto es que se refiere a cualquier cantidad de temas, pero fundamentalmente es como hizo lo que quería hacer en su gobierno, fue mucho, fue poco, por qué partió por esto, por qué partió por la otra, y desarrolla que en el fondo durante lo que le hemos escuchado varias veces, pero en un tono bien relajado, y la idea de que había temas estructurales que Chile no había resuelto, y que para mejorar la productividad, para mejorar mil cosas, y que por eso ella decide partir por la educación, y que querían un paquete completo. Da nuevamente una pasada como en las grandes reformas estructurales de su gobierno, y se refiere bastante al crecimiento, que yo hubiese querido que en su gobierno fuera más alto, pero que tampoco fue tan malo, y que ahora encuentra que el crecimiento está debilucho. ¿Ahora está debilucho? Ahora está debilucho. O sea, 2 es más que 3. 1 es más que 4. 1 es más que 4. Que había la regla numérica que había subido un poco el desempleo, lo que es cierto, pero y eso era porque el crecimiento estaba debilucho. Bueno, pero no solo digo que eso probablemente va a provocar reacciones en el día de hoy. Ya la provocó en 2 de 3. No fue nombramiento. Ya la provocó en 2 de 3. No fue nombramiento en el FMI, ¿no? No, no, yo esperaría, porque, o sea, crecer al no es lo fuerte, no es su fuerte. No llegué ahí. No, perdón. Oye, hablemos, cuando el viernes la ratifique, o el lunes, cuando ratifique el Consejo General, hablemos de las implicancias para Chile. Una cosita breve. Ayer le conversábamos con José Ochea y con Heraldo Muñoz, y nos contaba, nos confidenció que esta es una conversación que él había tenido en enero, me parece que ya fue a principios de este año, que ya se lo venían ofreciendo y que ella había dicho que no. Y ella le contó a Heraldo Muñoz. Bueno, Heraldo Muñoz tiene una amplísima trayectoria en Naciones Unidas, y además fue canciller, y le había dicho, ya estaban los dos fuera del gobierno, que lo estaban llamando y que ella había dicho que no podía, que no era el momento, en fin, que cosas familiares. Y que la insistencia había llegado porque era como la candidata por un montón de condiciones que le tocaba a América probablemente, en fin, mujer, el alto rango político que había tenido, y terminó cediendo a la presión que le había puesto el secretario general de Naciones Unidas. Habla del caso, perdón, sigo yo revisando la entrevista del Clinic, léanla, es larga, pero es bien interesante, súper larga. Habla del caso Cabal también. Por primera vez como más detenido, y dice que no conoce el caso, pero que ella claramente ve un tema político ahí, que todos los otros involucrados son de la UDI, y habla de lo que significó para ella como una mujer sola, además que no como un dolor tan grande en el entorno familiar, te repercute cuando eres una madre soltera finalmente. 8:16 a.m.
Consuelo Saavedra. A propósito de madres. A propósito de madres, sí. 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 A propósito de salas cunas más que de salas madres. cunas, del trabajo y del proyecto que presentó, lo anticipábamos ayer, pero el proyecto que firmó el presidente Sebastián Piñera, que es un súper paso, para poder incorporar, el calculado 250.000 mujeres que se podrían incorporar al mundo del trabajo, elevar una tasa de participación femenina que en nuestro país es mucho más baja que en países de nuestro igual tamaño. Ya, evidentemente hay una barrera que por una parte es cultural, y eso no se puede negar, pero también hay barreras de infraestructura, ya como el acceso a las salas cuna. El proyecto es interesante porque deja de poner el peso sobre la contratación de la mujer y para todos los empleados, los empleadores van a tener que hacer una cotización que va a un fondo solidario, ya que no se llama fondo solidario, pero todos en el fondo vamos a financiar esas salas cunas. Solo se paga en el caso que tú tengas personas en edad fértil para todo, o es para todo, para todos los trabajadores. O cuando tengas mujeres que vayan, o mujeres o hombres que vayan a pedirse la cuna para sus hijos, que tengan en edad esa la cuna, o para todos los trabajadores en todos los eventos. Todos los trabajadores en todos los eventos, en todos nuestros contratos. Y todos los trabajadores en general van a tener este aporte de un 0,1%. ¿Ya? En mi caso con mis nietos. Si se te van incorporando muchas más mujeres al mercado laboral, tienes una banda que podría subir a 0,4, pero eso se va a evaluar cada 2 años más o menos. ¿Ya? Ahora, ¿quién puede pedir el beneficio? Y aquí hay que tener, prestar atención porque puede llamar a confusión. Esto no es un derecho universal para los niños, ¿ya? Esto es un derecho para las madres trabajadoras o para quien tenga la tuición del niño, ¿ya? O sea, si tú tienes, o para un padre que por alguna razón, porque tú si los dos papás trabajan y el beneficio lo quiere pedir el papá y no la mamá por X razón, no sé, que quizás va a dejar él al niño, bueno, no sé por qué podría ser, lo puede pedir el padre, ¿ya? Pero es para quienes trabajan, no es para el niño. Esto significa que si hay un padre o una madre, que es en general el caso, que no sale a trabajar, esa guagua no puede pedir el beneficio el papá. El padre que trabaja, el padre o madre que trabaja. El requisito es que ambas trabajen. Exactamente. O que quien tenga la tuición. O que sean familias uniparentales, en las cuales, por supuesto, que el padre o madre tendrán el derecho sin otra consideración. Entonces, ese aspecto, bueno, también las leyes yo creo que tienen que ser crecedorcitas, ¿ya? Y por algo comienzas, y esto es un súper avance, pero desde organizaciones como la Comunidad Mujer están haciendo ese doble clic en este tema porque el proyecto en ese sentido no fomentaría la corresponsabilidad. ¿Ya? Porque al final siempre la mamá, si es que se queda en la casa, va a tender ella a quedarse en la casa cuidando la guagua, en fin. O sea, hay un tema como de que no avanzaría, como en los cambios culturales, de que padre y madre son igual de responsables de poder salir a trabajar o de quedarse en la casa cuidando a los niños. Y el otro aspecto es el gap, la laguna que te queda entre los 2 años y los 4 años. Porque ahí tú entras a los jardines infantiles, ¿ya? Recordemos que los gobiernos anteriores, y en particular el gobierno de Michelle Bachelet, desde el Chile Crece Contigo, desde Bachelet 1 incluso, hizo una inversión gigantesca en jardines infantiles. La tasa de cobertura ha ido creciendo mucho, pero estaba revisando cifras más o menos reciente, encontré unas del 2013, donde teníamos una cobertura de jardines infantiles de un 41%, y Bachelet dice que sumó 70.000 nuevos cupos, así que bueno, yo calculo que estaremos entre un 55, un 58% de cobertura de jardines infantiles, ¿ya? Con, no sé, bajitos los 300.000 niños. Pero eso significa que a los 2 años se te acaba la cobertura de sala cuna y tienes que buscar un jardín infantil y no hay cupos para todos los niños, ¿ya? Entonces ahí hay una brecha. En la OCDE, ponte tú, hacen la cobertura hasta los 2 años, 11 meses, lo que allá entran al colegio antes, a los 3 años. Hasta el preescolar. Entonces quedan como a un mes de entrar al prekinder, ¿ya? Acá en cambio quedas con esa brecha todavía. En todo caso, es sin duda una buena noticia y esperemos que se cumpla lo que dice el presidente, que se pueda votar para que entre en práctica después del 18. 2 cositas. Una que también tiene una componente interesante que es previsional, que se exige que las personas estén, por lo que leí, no he visto, es cuando se anunció, no leí el detalle del proyecto, pero se exige que las personas estén con imposiciones, desde que tengan una cotización en AFP.
y había algunos que le parecía que esto era las personas que trabajaban, me refiero, porque Sí, también bueno, puede lo que ser decía la mujeres independientes, y eso probablemente va a empujar a que más personas, que es el gran problema que tiene el sistema de pensiones, que muchas personas no están cotizando, que algunos independientes solo con este incentivo los van a hacer entrar en el mundo del ahorro previsional. Un tema que es primo hermano y que es súper atingente, porque tuve la oportunidad, me encontré con una persona que es directora de un colegio que es particular subvencionado, que es de provincia, que es de una ciudad, capital provincial probablemente, que es grandecito, no me autorizó para decir el colegio, pero me dijo que era el caso en la ciudad de ella, como 7 colegios, que era muy frecuente. Ustedes saben que cuando se hizo la reforma de ¿cómo se llama? La ley de integración, de inclusión, cuando los colegios que eran particulares subvencionados tenían que elegir, o se iban a privados o se iban a sin fines de lucro, ser una corporación, una fundación, y en ese caso podían mantener el copago, pero en el tiempo se va a ir disminuyendo, tendiendo a cero, porque el Estado va claro, el Estado va a suplir lo que está pagando los apoderados, y ese colegio va a tender a ser gratuito. Pues bien, este colegio, por plan, por misión, en fin, de este grupo, se convirtieron en corporación. Están pagando todavía, o sea, están recibiendo todavía copago en disminución. Y tienen un problema: cuando tú te sometes a ese sistema, tú tienes que entrar al sistema de lo que se ha hablado de la tómbola, es una tómbola electrónica, este sistema como no puedes, aleatorio, no puedes seleccionar, ¿ok? Eso fue acordado por todos, ni un problema. Este sistema o este grupo de personas, entendiendo toda la evidencia que hay, y ya que no es casi discutible de lo importante que es la educación temprana, hicieron un esfuerzo hace un tiempo de hacer lo que se llama el playgroup, o preescolar. Es decir, los niños ya no entran a los 4 años, que es lo que entran, me parece, sino que entran a los 12 en este colegio. 2 años y medio, creo. O 2 años y medio. Y en muchos colegios dice que pasa lo mismo. Yo pensé, el jardín infantil incorporado en el colegio. Yo le decía, bueno, pues este es el caso de ustedes, pero son a lo mejor un colegio. No, me dijo, esto pasa en muchísimos colegios en mi ciudad, y 6 o 7. ¿Y cuál es el problema? La ley no incorpora la flexibilidad suficiente para que ese sorteo se haga cuando entra un niño, sino que se hace de manera fija cuando entras a prekinder. Y como este colegio tiene playgroup, que entran 2 años antes para ir preparando a los niños mejor desde más tempranito. ¿Cómo resuelven eso? Nada, tienen que rebarajar de nuevo el naipe. Los niños que vienen de playgroup, muchos de ellos, un porcentaje altísimo, había quedado fuera del sorteo. ¿Has visto? No voy a decir pelotudez porque es muy feo, pero ¿has visto error más grande? ¿Has visto descriterio más grande? Entonces me dice, y el problema es que hemos ido por todas las vías políticas, locales, y no se sabe. ¿Y ella qué plantea? ¿Que se debiera hacer entonces la tómbola para el jardín, para el playgroup? Claro, al momento en que tú decides entrar al colegio. ¿Cuál es la puerta de entrada a este colegio? ¿Es en prekinder, es en playgroup, cuando sea? Pero que sea la tómbola, la cual ellos están de acuerdo por lo demás. Pero en el momento de entrar al colegio, porque si no pierden los dos el vuelito, la inercia que tienes con niños que has preparado 2 años antes. Es que claro. Me dijo, el último año había sido un 60 o 70%, lo escuché, de niños que venían 2 años con ellos y que quedaron fuera del sorteo y tuvieron que entrar niños nuevos, se perdía el trabajo hecho, no había continuidad. Entonces, es una ley que está hecha, flexibilizarla, nadie está pidiendo refundar la ley, pero mirarla en los detalles que le afecta en particular. Así que un caso que vale la pena poner en la mesa porque es muy atingente a lo que se está discutiendo de ley de las cunas. 8 de la mañana con 25 minutos. Hablamos ayer en Argentina, finalmente en la madrugada, se rechazó el aborto, la despenalización del aborto. Fueron 31 votos a favor y 36 votos en contra. 38 votos, 38 lo que se esperaba, contra y 31 a favor. Tempranito. Al revés de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, en que hubo sorpresa, en este caso no hubo mayores sorpresas. Hubo algunas, no sé si sorpresas, pero hubo algunos cambios que recordemos que hubo 2 abstenciones y un ausente para llegar al total de senadores. Hubo algunas posiciones sorpresivas, fundamentalmente la de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina, que votó a favor del proyecto de aborto libre, en circunstancias que se habían manifestado históricamente en contra, que en su gobierno se había negado a legislar y que inclusive en algún momento tuvo ciertas críticas hacia Mauricio Macri
por haber permitido que se discutiera este tema. No es menor el punto, dado que uno de los grandes apoyos que ha tenido el peronismo y el kirchnerismo en Argentina, en el mundo, ha sido el Papa Francisco. Y el Papa Francisco se manifestó como arzobispo de Buenos Aires y hoy día como cabeza de la Iglesia, absolutamente en contra. Hay quienes miran esto como una suerte de traición de Cristina Fernández, que yo entiendo que tú escuchaste su discurso. La escuché a Cristina anoche a las 12. La escuché a Cristina. Ayer a las 12:15 de la noche le tocó la palabra, ella fue la única, de las últimas en hacer su alocución y su defensa del voto. Hizo una larga, habla muy bien, muy interesante, muy bien articulada, una defensa larga y una narración sobre todos los hechos desde que ella está en política, incluso antes de ser presidenta, de cuán defensora de la vida ha sido. Y tuvo un buen rato. Ella dijo que cuando había votado que los derechos humanos había defendido la vida. Es que ella en general dice un montón desde las medias como presidenta, en fin, aquí y allá. El caso Nisman no lo mencionó y... Se le olvidó, ¿no? Se olvidó, bueno, sí. No está probado nada, pese a que muchos sospechan que está en la trama. Pero en fin, no, pero fuera de toda broma, ella hizo una explicación de por qué ella sí es defensora de la vida y lo ha sido siempre, los derechos humanos. Ella dice, si es que la ley, y es interesante la argumentación que da fuera de toda broma, si es que esta ley le garantizara a ella de que se van a terminar, si hubo una ley rechazándola, o sea, si el rechazo le garantizara de que se van a terminar los abortos en Argentina, dijo, yo no dudaría ni un minuto en levantar la mano. El problema es que aquí, si es que se rechaza, van a seguir exactamente igual los abortos. Es un poco el argumento que dicen aquí, que la cantidad de abortos clandestinos que hay, o una ley o no una ley, puede eventualmente no cambiar nada la realidad de muchas argentinas, decía. Por esa razón es que ella estaba a favor en este caso. No, yo escuché la parte que había visto a las chicas en la calle. Esa parte escuché yo. Sí, o sea, quiere un poco más. Es decir, a ver, si aquí el tema, hay una columna hoy día de Rosendo Fraga, perdón, de Herminio Fraga, que no me acuerdo, ya, me enredé. Da lo mismo, uno de los comunistas importantes argentinos, de Rosendo creo que sí, que sostiene de manera muy, muy clara que esto se había convertido en un tema político. La izquierda y el peronismo K estaba completo con el proyecto. En el peronismo más moderado había divisiones, en la UCR era por mitades y prácticamente todo el PRO estaba en contra. Por lo tanto, finalmente había que mirarlo más como una votación política. El gobierno de Macri no se ha opuesto a esto. Pero el PRO sí. Lo que decía Fraga era que el gobierno de Macri no, el PRO no, pero la base votante del PRO era muy contraria. Por otro lado, en las ciudades más grandes había más gente a favor, en el interior, como dicen ellos, en las provincias, había más gente que estaba en contra. Entonces todo eso generó que al final del día la decisión de Cristina sea básicamente una decisión política. Ella necesita el kirchnerismo duro, necesita parte del peronismo, moderado, y necesita a la izquierda, que todavía tiene una cierta representación parlamentaria. Los necesita a todos para mantener sus fueros. Por ese lado había una explicación más razonable. Ahora, el punto, yo nadie lo oculta, no tengo la intención de ocultarlo ante nadie, yo soy absolutamente contrario al aborto libre. Tampoco critico, porque había un legislador kirchnerista que se declaraba católico y que era partidario. Yo la verdad que conozco católicos que son partidarios de la pena de muerte. Por lo tanto, si hay católicos que son partidarios del aborto, bueno, ellos verán, pero no. O sea, si estamos hablando de falta de coherencia, si estamos hablando de falta de coherencia, en fin, no la atribuyamos al catolicismo, porque insisto, hay insignes católicos que han defendido y defienden históricamente la pena de muerte, así que por ahí va el tema. 8 de la mañana con 30 minutos. Yo puse en la pauta un tema que lo titulé La protesta a los empresarios. Y que tiene que ver con las reacciones que hoy día recoge la prensa de los principales líderes empresariales, tanto respecto a los esperados anuncios tributarios, como lo escuchábamos en el programa anterior, como por el tema de las salas cunas, en que finalmente hay un discurso bastante tradicional en el tema sala cuna, respecto a que esto encarece la contratación, que va a complicar, en fin, un discurso bien tradicional, digamos. Pero claramente hay un cierto, no sé, me atrevería a definirlo como, hay un cierto malestar en la cúpula empresarial, con matices, y a veces un poquito más que matices, entre la CPC y la SOFOFA, respecto a lo que está haciendo el gobierno. Y si el gobierno está haciendo un gobierno
thatcheriano, como algunos pretenderían, o si está haciendo un gobierno social cristiano. Y esa es una discusión no menor en términos políticos, pero que muchas veces los empresarios son líderes en esta materia, y en esto yo creo que se está dando bien duro. Yo creo que hay una oposición empresarial, una protesta empresarial al gobierno de Piñera bastante ¿Tú lo lees como una menos pasada? soterrada de lo que siempre fue. Es Sí. que si tienes la cotización ahora, por chiquitita que sea, Claro. ya de Salacuna, pero es pareja. Ya no es solo para mujeres, por lo tanto, no puedes evitarlo. ¿ya? puedes evitarlo. Porque antes, por último, no contratabas Sí, a la trabajadora número 21 y Que ya una, está. que una parte súper interesante de eso es que se crea un fondo, ese fondo se administra, con las rentabilidades de ese fondo se van cubriendo las necesidades, en fin, pero es otra historia. Es otra historia. ¿Y qué va a pasar con la reforma previsional? Donde también hay una cotización adicional por parte de los empleadores. Esa la tenían bien asumida, parece, pero habría que ver, po. Una cosita, otra cosita, No, y el esto anuncio con no- el contexto general No de les que van a rebajar los impuestos. Ese anuncio es el que parece que les dolió. Claro. Ese les dolió porque no lo esperaban. No lo esperaban por técnica, por lógica, ni por desde dónde vino. Y el presidente dijo, he tomado la decisión. Como diciendo, ya no me pregunten más, listo. Y eso parece ser que los dejó con la bala pasada, ¿no? Ustedes ven ahí que hay como una... Sí, pero el discurso de nosotros no creamos puestos de trabajo porque nos piden, sino que cuando estén las condiciones para hacerlo, a mi juicio es una declaración política muy fuerte. Yo creo que aquí yo creo que hay un cambio de ánimo. Ahora, yo creo que para un gobierno no es tan malo estar en contra de los empresarios. O sea, honestamente... Claro, puede ser, salvo que finalmente los empresarios... Bueno, los empresarios se pueden incomodar, pero finalmente los empresarios lo que quieren son ciertas reglas, ciertas condiciones para poder hacer bien su pega, ¿verdad? Y hay un cierto margen de expectativas, pero también hay margen de realidad de que negocios son negocios y hay que hacer el trabajo. Y ellos están haciendo la pega. Exactamente. Pero bueno, si no hay ningún cariñito en la reforma tributaria... Claro, lo que pasa Ya es que está, porque- cuando Alfonso Suet dice, al quedar, respecto a la cotización por Salacuna, al quedar a cargo del empleado a través de la cotización provisional, constituye un impuesto al trabajo. Es que lo que está diciendo Suet, nos están subiendo los impuestos. Yo creo que aquí hay algo de tejo pasado en una negociación con vista a la reforma tributaria. ¿De Porque ambos lados? los empresarios, cuando crean trabajo, lo que evalúan en su Excel, y así debe ser, me parece que está perfecto, es si el negocio da, qué retorno tiene en el negocio, ¿no es cierto? No tiene que ver con palabras más, palabras menos, el ambiente, las expectativas son importantes, pero hacen una evaluación, y si el negocio da, por mucho que le parezca que el presidente no bajó los impuestos como debiera ser, como ellos hubieran querido, si ellos notan que aquí, en este lugar, en este país, hay una oportunidad para hacer un negocio, lo van a hacer, está en su ADN hacerlo. Por lo tanto, el resto me parece un poquito de bravata. Y uno dice, ¿bravatas para qué? Si es su gobierno poder hacer, en teoría. Bravatas porque será su gobierno, pero siente que su gobierno, el del presidente Piñera, está tensado, está tironeado por un movimiento, si se quiere, más social cristiano, o que no quiere comprarse problemas políticos, y entonces dice, bueno, frente a la próxima pelea tenemos que tener saldo en la cuenta corriente en la discusión. Y yo creo que le generan una suerte de culpa, como diciendo la Piñera, usted tiene ciertas responsabilidades, su gobierno no está generando las condiciones para que cuando venga la siguiente discusión, que va a ser tributaria, le digan, ¿otra vez va a estar en contra de nosotros? ¿O esta vez sí va a ser una reforma tributaria que realmente empuje y cree las condiciones de inversión? Yo creo que esta es una sencilla y clásica manera de negociar del tejo pasado, de los empresarios, que están hablando con el proyecto de pasado mañana. ¿Tú crees? Yo creo. Los FED tan estratégicos. Sí, porque ese es el papel de los líderes gremiales que no están en el día a día. Es que yo creo que esta es una nueva generación de líderes empresariales, así que me comprar esa parte. Oye, un pequeño punto, hay un reclamo social transversal en los empresarios y que uno los escucha y que es el tema de la microfiscalización. Y lo que te dicen, la caricatura, por decir algo, es, mira, son puros funcionarios de izquierda que nos vienen a fregar, pero los que firman las resoluciones son jefes de derecha. Y eso duele en el alma. 8:35. Fiscalizaciones por algún error, algún delito, alguna falta fuera de derecha o de izquierda, son faltas. Perfecto. Busca las menciones mejor, Matías. No tenías derecho a hacer esa Bueno, es réplica. impresionante cómo la digitalización avanza en todo qué caso. Bueno, ahora BBVA cuenta con una modalidad que permite a los no clientes revisar si tienen un crédito de consumo preaprobado. ¿Cómo?
descargando la aplicación BBVA Chile e ingresando su RUT. Encuentra más información en bbva.cl. BBVA. En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Increíble, fuera de serie, sorprendente. ¿Qué más se puede decir? Tus arriendos en Hertz Rentacar quintuplican las millas Latam Paz, 5 veces más. Además con tarifas súper rebajadas los fines de semana y feriados, solo para reservas hechas en hertz.cl. Descubre una casa donde los espacios no tienen límites y disfruta de la mejor vista de la de esa casa híbrida de Vista Los Bravos. Un condominio de solo 18 exclusivas casas de 233 a 315 metros cuadrados en terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Conoce los nuevos pilotos y sorpréndete. Socobesa, todo es diseño. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años, porque es tu futuro. Elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Porque prevenir es mejor que curar. Un chequeo preventivo puede hacer una gran diferencia. Clínica Alemana te ofrece un 25% de descuento en chequeos hasta el 30 de septiembre. Inscríbete en alemana.cl. Clínica Alemana, si tu salud es la alemana. Consorcio, con todo. Confianza. Contentos. Contigo. Conectados. Conforme. ¡Con alegría! Con amor. Con asesoría. Con todo. En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Ella es Gladys Leal. Hace 12 años no volvía a su Punta Arenas natal. Hoy volvió a recorrerla. Casi no la reconoce. Las casas que han construido están muy bonitas. Así son las casas europeas. Punta Arenas está totalmente cambiado. Yo nunca me imaginé que esto estaba tan adelantada. Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Porque es tu futuro. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad en los últimos 15 años en todos los fondos. Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Mi amor, me aprobaron el crédito hipotecario a una tasa increíble. ¿En serio? Sí. ¡Qué buena noticia! ¿Y cuál es el dividendo mensual? No sé. Ah, ¿y los beneficios asociados? Tampoco sé. ¡Ay, pero gordo! En el dividendo, la tasa no es todo. Pide hoy tu crédito hipotecario BBVA con un increíble dividendo mensual y empieza a disfrutar de la casa que siempre quisiste. Revisa condiciones y montos en promoción en bbva.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en spif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile. Cero papel, cero problemas. Volvo Sale. Aprovecha las últimas unidades año 2018 a un precio increíble. No esperes más. Tu próximo Volvo puede tener hasta un 20% de descuento. Descubre toda nuestra línea con modelos a partir de 13.990.000 pesos con financiamiento Forum. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. La ciudad progresa, todos progresan, por eso los constructores de Chile trabajan día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Elige soluciones digitales para tu empresa con Open Cloud Movistar, un data center ubicado en Chile para dar más agilidad a tu almacenamiento. Obtén 2 meses gratis contratándolo en movistar.cl/empresas. Movistar, elige todo.
Pensando en digitalizar tu empresa, conoce ISEP Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta ISEP al 236-07175 o ingresa a www.isepchile.cl. isepchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Los más premiados en la industria en los premios Salmón, mejor administradora de rentas variables según Morningstar y muchos premios más. En la Reinvial, el objetivo es que este 2018 sea aún mejor para todos sus clientes. Invierte con la Reinvial, porque cuando inviertes con especialistas, invertir es simple. La Reinvial. ¿Te imaginas tener tu próximo Volvo con hasta un 20% de descuento en modelos 2018? No esperes más, porque quedan pocas unidades. Cotiza tu nuevo Volvo en volvocars.cl o en la red de concesionarios. 8 de la mañana con 41 minutos. Don Rafael Berguán, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, señores y señoras. Ismael, tú grabaste el... Me hace reír, Rafael Berguán. ¿Grabamos los comerciales o no? No está grabado, ¿no? Porque eso habría que emitirlo, digamos, y el resto vámonos para la casa. Ese es el verdadero programa. Ese es el verdadero programa, bueno. Sí. Cuando seamos viejitos lo vamos a transmitir. Habla por ti nomás. Sí. Oye, nos habíamos quedado con un tema pendiente con Berguán, Rafa. Sí. Pero que tuvo un hito desde que nos vimos la última vez. Así es. ¿Queríamos? No seamos tan crípticos. Porque yo quería hablar de los gigantes tecnológicos. Y de las multas. Porque hace 3 semanas atrás o 4 semanas atrás, una empresa muy famosa, que es Google, recibió la multa más grande que alguna vez una empresa por prácticas anticompetitivas ha recibido. O sea, yo no hay que decir por prácticas anticompetitivas. Es la multa más grande por cualquier razón. Sí. Que son 5... Vamos a empezar a tener problemas con los números, pero son $5.000 millones. En inglés 5 billions se llama. Bueno, ese es un tema que tiene un montón de implicancias y hay que tratar de conversar sobre por qué ocurrió. Pero al mismo tiempo, desde entonces, otro gigante tecnológico, que se llama Apple, superó la barrera en términos de capitalización bursátil de los $1.000 millones. Es decir, 4 veces el PIB de Chile. O sea, hoy día Apple, desde la última vez que nos vimos, hace 15 días atrás, lo mostró la bolsa en Estados Unidos, alcanzó una capitalización bursátil, es decir, un valor en bolsa que es equivalente, aquí estoy jugando con los números. El precio de las acciones multiplicado por la cantidad de acciones que Claro, la cantidad de acciones por el precio de cada una de ellas. Durante la semana pasada, otro gigante tecnológico superaron un valor que es equivalente a 4 veces el Producto Interno Bruto, el PIB de Chile. Estoy haciendo una comparación un poquito fresca porque el PIB es un valor de un año. Y esta empresa es el valor que tiene como empresa para toda la vida. Pero no importa, pero eso no había ocurrido nunca que una empresa llegara a tal nivel. Para poner las cosas en contexto, las empresas más grandes chilenas valen 1 partido por 50 de eso, las más grandes. O sea, empresas como Falabella, qué sé yo, Lani, qué sé yo. Entonces, espérate, yo lo que quería plantear para motivar la conversación es lo que considero una contradicción. Y que este es un tema que está preocupando como pocos temas a la academia y a los reguladores en el mundo en los últimos años. Si ustedes agarran la revista The Economist, que es una revista que en su línea editorial defiende el mercado de principio a fin, aunque tiene esa frase tan buena que es que una cosa es ser pro mercado, otra cosa es ser pro empresa, pero la revista The Economist, yo estuve revisando en los últimos 10 números, en cada uno de ellos hay un artículo sobre este tema, los gigantes tecnológicos. ¿Cuál es el peligro de que el tamaño importa, pero qué tan grave es que sea tan grande? A ver, aquí lo que pasa es esto. ¿Cuál es el problema? Y esto es por eso yo pienso que hay una contradicción, y esto es lo bonito conceptualmente. Por un lado, estamos hablando de empresas, entre paréntesis yo estaba agarrando la capitalización bursátil, uno lo puede agarrar en Google, actual de las 10 empresas más grandes del mundo, y verlas del año 2006, y solo hay una que está en las 2 listas, que es Exxon. Las otras 9, al menos 8 de ellas son de estos gigantes tecnológicos. El año 2006 solo había un gigante tecnológico entre las 10 empresas más grandes 2006, en Estados Unidos, en 2006. Una de 10. Una de 10, que era Microsoft. Hoy día es 8 de 10. Mira, la primera es Apple, que ya acabamos de decir que superó los 1.000 millones. Claro para dónde va la pelota. La segunda es Google, que se llama Alphabet. La otra es Microsoft. Y así, Amazon, Facebook, etcétera. Microsoft sigue arriba. Sí, es la única que estuvo el 2006 tal día. Entonces, todavía, Rafa, hay algunos que creen que señalan a los niños a programar es moda. Y no es una tendencia que si no va a dejar a los niños como analfabetos y sin trabajo. Más o tan importante Perdón que el inglés. Mis obsesiones, pero es que no entra el tema. ¿Qué querés que te diga? Los niños no en todas partes están aprendiendo a programar. Así es, pero déjame plantear la contradicción. Por un lado tenemos... contar las obsesiones por programa. No voy a ir al cine. Okay. Por un lado tenemos a empresas que en los últimos 10 años
han hecho de manera exitosa como nunca en la historia de la humanidad lo que el mercado les pide, que es básicamente dos cosas: innovar y mejorar la calidad de vida de la gente. Eso por un lado, esa es una foto no que es sí. Poco, ¿eh? No es poco. O sea, por eso digo, lo hicieron exitosamente, como muy probablemente nunca lo había hecho un grupo de empresas, además en sectores bien distintos. La característica común es que son gigantes tecnológicos. Entonces, ese es por un lado, la parte positiva. Hicieron lo que nadie había podido hacer en tan poco tiempo. Pero por otro lado, tenemos los reguladores que los están castigando con multas que superan los valores que alguna vez en la historia de la humanidad se habían puesto desde la regulación. Lo que acaba de pasar con Google, que fue castigado por la autoridad de la Unión Europea, ¿eh? No hay una autoridad mundial anti prácticas que atentan contra la libre competencia. Y la multa fue una multa, insisto, que es de $5.000 millones, o sea, 5 billones americanos. Entonces, ¿qué está pasando? Y lo que está pasando es básicamente una combinación de dos factores que son súper interesantes. Estoy exagerando un poco cuando digo nunca había ocurrido esto, pero yo creo que lo que está pasando con estas empresas tecnológicas, y que es lo que planteaba la Consuelo, lo que preguntaba recién la Consuelo. Por un lado, el tamaño aquí importa mucho por lo siguiente. Siempre hemos sabido, y está lleno de frases que son como lugares comunes, la primera empresa en un mercado típicamente tiene ventajas, porque aprende a conocer el mercado. Es re difícil desafiar a la primera empresa. Eso siempre ha sido así. En economía también el tamaño importa porque existen las economías de escala. O sea, sobre todo en los últimos 40, 50 años, la logística, son costos fijos que hacen que si tú tenías una escala muy chiquitita, te cuesta mucho cubrir esos costos. Si tu escala es gigantesca, los costos desaparecen, son irrelevantes. La investigación y desarrollo es un ejemplo de costo fijo. Entonces, las patentes farmacéuticas, son muy caros los remedios cuando tienen patente porque costó millones de dólares desarrollarlo. Después, producirlo en costo marginal es casi cero, etcétera. Entonces, el tamaño siempre ha importado en economía, pero hoy día eso se ha exacerbado al máximo. Porque lo que está pasando con estos nuevos gigantes tecnológicos es que la razón por la cual nos están entregando servicios con una calidad de innovación que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad es porque dependen del tamaño para entregarte esos servicios. No es solo que aprovechen economías de escala o tengan cierto conocimiento. Por ejemplo, Uber. Mientras más grande Uber, mejor funciona Uber. Más va conociendo... O Google. Vámonos al caso de Google, que es el caso reciente de la multa más grande en la historia, ¿no es cierto?, por prácticas anticompetitivas. ¿Por qué le están pasando una multa de $5.000 millones a Google? Google, mientras más grande es decir, mientras más clientes tiene, mientras más personas, mientras más usuarios lo usan, más información recibe. Y mientras más información recibe, mejor más servicio nos entrega. Eso no había ocurrido nunca con tal intensidad. Entonces, por un lado tenemos una empresa que hoy día nos entrega cosas que ningún otro buscador nos puede entregar. Pero por otro lado, esa empresa ha llegado a tener un tamaño tal y un conocimiento tal de la realidad que le permite, por un lado, entregarnos lo que nadie nos puede entregar, pero por otro lado, ahora, y aquí es donde empieza la preocupación del manejarnos como nos puede manejar. Y el economista. Por un lado manejarnos, pero déjame ir un paso anterior. Porque al final, ¿cuál es el concepto clave en una economía de mercado? ¿Qué es lo que le enseñamos a los alumnos de economía en la primera clase del primer curso del primer año? ¿Qué es lo que hace que el crecimiento sea virtuoso? ¿Qué hace que el mercado, al final, vía chorreo como sea, mejore la calidad de vida de la gente? ¿Qué nos asegura que cuando el mercado crece, la gente es la que se beneficia? La palabra clave es competencia. Es fundamental en una economía de mercado que haya desafío, que a los que están cómodos arriba exista un pequeño que lo puede mirar y decirle yo voy a hacer las cosas mejor que tú. La historia de cómo funciona la vida. En el mundo de la academia es igual, los premios Nobel siempre dicen yo sigo trabajando en la universidad porque si no me voy a chanchar. Necesito un cabro joven que venga y me desafíe. Cuando tú tienes una empresa como Google, que hoy día tiene un tamaño que no solo es simplemente imposible de entender, o una empresa como Apple, pero que a su vez depende de ese tamaño para entregarte un mejor servicio, la posibilidad que tiene un desafiante de eso, desafiarte, es cero. Y por lo tanto la competencia desaparece. Entonces hay una contradicción, porque por un lado te están entregando algo que nadie te había entregado y lo están entregando como nadie, pero por otro lado lo están entregando como nadie porque es el único. Y ahí es donde viene el riesgo hacia adelante de que empiece a usar eso para beneficio propio y no para beneficio de los consumidores. ¿Me explico? Entonces, en dos líneas. Por un lado, el desafiante que trata de competirle a Google con un motor que es mucho mejor para entregarnos un mejor servicio tal vez hacia adelante, no va a tener ningún cliente porque ¿qué sentido tiene entrar un buscador que no te entrega nada de información? Y no te la entrega porque no tiene suficientes clientes. Y por otro lado, si alguno de ellos empieza a hacer las cosas un poquito bien, porque de verdad tienen la genialidad incluso de competirle a Google siendo más chiquitito, que es lo que hace Google y que es lo que han hecho estas empresas en los últimos 5 años, la compran rápidamente. Sí, porque el tamaño entonces... Tienen miles de empresas. Y eso es lo que están planteando como la granada estas empresas. Los reguladores. Miles de empresitas y las apps. Ahora, interesante que el valor que crean en la economía mundial estas empresas, porque Apple, por ejemplo, no es dueña de
las personas que usan Apple, por ejemplo. ¿Dónde está el valor de Apple? No solamente ellos te venden un equipo, un teléfono, algo físico. También te venden cloud, pero fíjate que generan un macroambiente donde hay miles y miles de personas en todo el mundo haciendo apps, haciendo funcionalidades que puedan navegar en Apple, es decir, crea el ambiente, pero probablemente en India, en Chile o en Madagascar hay 2 o 3 cabros creando una apps para cosechar cebolla. Y para meterla en el ambiente de Apple, o sea, se crea el macrosistema, que es lo interesante, no solo la venta. Bueno, de hecho, mira, yo creo que esta es una manera clarísima de decir lo que tú acabas de mencionar, para complementarte, no para decirlo mejor. Y no es mía porque estoy leyendo, pero mira, Facebook comenzó como una red social, Google comenzó como un motor de búsqueda, y Microsoft como un constructor de sistemas operativos. Ese es el origen de estas 3 empresas, Facebook, Google y Microsoft. Hoy día, las 3 en realidad son vendedoras de datos. Sí, nada más. O sea, cuando tú vas a la última línea, el 80% de las ganancias no es como red social, no es como constructor de sistemas operativos, ni es como motor de búsqueda, es como vendedor de datos. Y por lo tanto, pero Apple no. Bueno, no, Apple sigue siendo algo físico, como productos normales. Bueno, en parte normales en el sentido que uno los puede tocar. En parte, lo que pasa es que en parte estas empresas además están con sus, iba a usar un término que tiene una connotación negativa, tentáculos, pero lo estoy diciendo en términos propositivos, como que están en distintos lugares. Están comprando una serie de otras empresas que sí tienen relación con venta de datos, que aprovechan, porque al final, si lo que tú haces es que usáis sus propios productos y están combinados con otro buscador, la información que están recibiendo a través de sus productos igual es tal. Consuelo, considera que Apple no solamente te vende iPhone y te vende los computadores físicos, te vende este ambiente, este ecosistema, el App Store, que es la tienda que tiene, entiendo, ya 10 años, y yo me imagino que cuando hay un emprendedor que logra poner su apps en tu sistema de Apple, Apple se llevará un porcentaje de eso. ¿No es así? Por lo tanto, claro, y ahí está, y toda la información que circula a través del App Store o del Apple TV respecto de tus preferencias. Saben lo que estáis mirando. Y lo que hace Apple, a diferencia del mundo Android, porque Apple es solo contra el resto del mundo, todos los otros navegan en este sistema de Android, todas las marcas, Apple es solo con sí mismo, es una suerte de un poquito secta. Ellos mismos manejan, claro, porque son ellos solos con sí mismos. Un socio mío te pega. ¿Por qué una secta? Sí, y tiene sus propios ID, sus propias cosas, sus propios... Bueno, no es defender un equipo u otro, pero es verdad. Sí, Matías. Pero Matías se lo toma como la gente que usa Apple o la gente que usa todo el resto de las cosas, que son programas abiertos. Es como ser de la Católica o ser de la U. No, la gente cool no usa Apple. Eso te lo digo desde ya, ¿no es cierto? O sea, que el mundo cerrado versus el mundo abierto. Windows. Uno tiene que usar algunas de estas cosas que nadie usa Android, y que no sirven para nada, digamos. Entonces, Apple lo que hace es mantener su mundo como cerradito. Usa un teléfono de almeja. Android te da más libertad de comprar lo que tú quieras. Pero en fin, no entremos en esa discusión. Oye, la multa es por eso, es en los teléfonos Android que supuestamente Google lo que está haciendo, que está forzando que su motor de búsqueda sea el que se use, y a través de eso está impidiendo que otros entren. Y Google lo que dice es, oye, pero descarguen las aplicaciones, son gratuitas. Y los otros dicen, sí, pues si las descargo igual no me sirve porque tú tenés todo. Y ahí viene la discusión. Oye, ahora, dime, te iba a plantear que estuve revisando lo que han sido los cuestionamientos, sobre todo en Europa, a estas empresas, desde la política pública. Así que aquí hay cosas que uno puede no hacerle tanto sentido. Y encontré 5 críticas que son las típicas. Las voy a mencionar nomás en términos de título. Dale. La primera, en este mundo de los gigantes tecnológicos. Mira, la primera es comparar las 3 empresas más grandes en Detroit, que era el mundo de los automóviles en los años 90, que valían del orden de $35 mil millones, más o menos, entonces, 1 partido por 30, un 3% de lo que hoy día vale Apple. Y sin embargo empleaban a 1,5 millones de trabajadores. Hoy día las 3 más grandes de Silicon Valley, ya dijimos, superan los $1.000 millones, son 50 veces esto, porque el puro Apple es 30 veces, y contratan solo 100.000 personas. Entonces estamos hablando de empresas que son 50 veces más grandes y contratan un 5%. Entonces ahí hay una primera preocupación del mundo de la política pública y que yo creo que hay que plantearlo. Siempre es esa tensión entre tecnología y trabajo. Contratan directamente, pero generan afuera... Bueno, o sea, piénsalo así. Dejémoslo en el enunciado porque si no, no llegamos. Segundo punto muy rápido. Impuestos.
estas empresas, como no están en un lugar físico, es mucho más difícil cobrarles impuestos. O sea, la discusión de Uber es que Uber está en Holanda. Listo, ¿cómo la traemos a Chile? ¿Qué sé yo? Antes pagaban, la iban, la agarraban, la acosaban y era coercitivo y le cobraban. Tercer punto. Esto yo no lo sabía. No importa qué métrica utilices, el número de lobistas por unidad de venta, por utilidad en el mundo de Silicon Valley es 6 veces al menos el que existía en el mundo de la manufactura física tradicional. Es una preocupación en términos de cuánto de esto que los reguladores están exigiendo y están de alguna manera no son capaces de enfrentar. ¿Es verdad que no son capaces de enfrentar o están capturados? Por un lobby que hoy día tiene una cantidad de recursos impensados para... Hay ciudades completas de lobistas que están solo concentrados en el mundo de los gigantes tecnológicos. Cuarto, me quedan 2. Bueno, lo que ustedes decían. ¿Qué garantía tenemos hoy día de la política pública que la privacidad de la gente está bien resguardada? Y quinto, se ha hecho, y esto es lo que estábamos hablando, prácticamente imposible en este mundo para un desafiante, no importa qué tan bien lo esté haciendo y cuánto esfuerzo le ponga, competirle a estos grandes gigantes tecnológicos. Por lo tanto, como quizás nunca en la historia de la humanidad, la competencia está en peligro. Y ni hablar de obsolescencia tecnológica, ni hablar de un montón de cosas en las cuales algunos de estos gigantes se han hecho expertos. Me gustaron tus 5 puntos iniciados. Volvamos en algún minuto sobre ellos. Rafael Berguán, 1 millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, Nico, buenos días. Consuelo, Matías, ¿les parece que nos vayamos? ¿A dónde nos vas a invitar, Nico? Sí, los voy a invitar, más bien la hora del espejo, nos va a invitar a las cataratas del Niágara. Nunca he ido. Yo tampoco. Vamos. ¿Te cuento una anécdota rápida? No sé. En Cusco hace muchos años había una huelga de trenes. Yo iba con mis padres. Entonces no pudimos subir a Machu Picchu. Yo había ido antes y fui después, pero no pudimos ir a Machu Picchu. Y iba un gringo al lado que lloraba. Y yo le pregunto, ¿qué pasa? Es que no puede ser. Fui a las pirámides de Giza y estaban cerradas. Fui a las cataratas del Niágara y ese día habían desviado el río. Habían desviado el río. Y ahora vengo a Machu Picchu y no puedo subir. El gringo lloraba. Nunca viaje con ese gringo. Que tenga buen día. Chao. Chao. En este momento, Alejandra está a punto de llegar